Furia roja en ebullición. Chavismo disidente promete todos los métodos contra la administración de Delcy. Radiografía del colapso. El Banco Mundial tasa en más de $19.000 millones los daños del terremoto en Venezuela. Dictadura blindada. Nicaragua legaliza la exclusión de la oposición para las próximas elecciones. En momentos en los que la información circula con rapidez y abundan las versiones encontradas, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: ofrecerles contexto, análisis y los hechos más relevantes con rigor y responsabilidad. Este jueves 23 de julio los invito a acompañarme a revisar las noticias que están marcando el presente de Venezuela y su impacto dentro y fuera de nuestro país. Soy Génesis Pérez y como siempre es un placer darles la bienvenida. El chavismo disidente no nació con Delcy Rodríguez, pero bajo su administración encargada, el rechazo escaló de la crítica a la rabia y de la rabia a amenazas de todos los métodos de lucha en las calles. Mario Silva, uno de los voceros más radicales, encabeza ahora el reclamo de una base que acusa de traición al legado de Chávez y rechazan sus amplias relaciones con lo que ellos llaman imperio de los Estados Unidos. Quique Frías nos brinda información al respecto. Las peleas internas dentro del chavismo ya no son solo públicas, ahora escalan hasta advertencias y amenazas. De un lado está la base radical, aferrada al relato originario de su fundador Hugo Chávez. Del otro, el nuevo movimiento pragmático que la encargada presidencial Delcy Rodríguez intenta construir alrededor de su figura tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Mario Silva, fiero y leal seguidor de esta ideología, no disimula y acusa de traición, entrega y abandono del proyecto originario. Le hicimos el juego a quienes traicionaron no solo a Chávez, sino a todo un pueblo. Traicionaron a todos. Desaparecieron del mapa. No los ves hablando. Nadie quiere hablar del imperialismo. Nadie quiere hablar del antiimperialismo. En su último mensaje llamó a las filas leales al chavismo originario a asumir todos los métodos de lucha contra Estados Unidos, país que ahora trabaja estrechamente con el clan Rodríguez en la transición venezolana. Lo va a tener que enfrentar el pueblo con las armas, el pueblo en la calle, el pueblo organizado y el pueblo sobre todo, y hay que decirlo, sobre todo ideologizado. Las disidencias dentro del chavismo no son nuevas. Ya en el pasado, una figura de la envergadura de Elías Jagua, que ocupó importantes cargos como vicepresidente y canciller, pasó al olvido durante el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, en la actualidad, el dirigente llama a enfrentar la influencia estadounidense en el país. No se van a ir, nos va a tocar luchar para sacarlos. Lo primero que tiene que hacer una dirigencia política que realmente sienta profundamente esta patria, pronunciarse como una sola nación. La rabia contra el gobierno encargado de Delcy Rodríguez también se mueve en redes sociales. Creadores de contenido se descargan contra la cúpula gobernante y la tildan de traidora. Yo te maldigo, Delcy, con toda mi alma. Te maldigo a vos y a todos los traidores que entregaron la gran patria de Venezuela. Y ustedes no la entregaron el 3 de enero, la entregaron hace mucho. Estuvieron conspirando con los gringos hace años. La hoja de ruta de la transición negociada con Delcy encuentra resistencia dentro del propio chavismo. Si esa base radical se organiza en las calles contra el proceso, la Casa Blanca y Miraflores enfrentarán una amenaza distinta, la de chavismo que se siente traicionado y dispuesta a sabotear desde adentro cualquier acuerdo sociopolítico. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Dinora Figuera conforman una compleja ecuación política que comienza a tomar forma a partir del 1 de agosto. Pero, ¿la transición puede avanzar si alguna de estas tres mujeres queda fuera? Iniciamos con Manuel Urdaneta, quien asegura que María Corina es la líder de la libertad de Venezuela, ganado a pulso por su constante lucha a través de los últimos tiempos. Seguimos con Julio Colina, quien considera que hay que aplicar el artículo 5 de nuestra Constitución y llamar a elecciones. Ninguna ha sido elegida por el soberano.
mientras que Carlos Alberto Córdoba cree que al final quien emite el veredicto es el pueblo. Que ponga fecha a las votaciones es lo que queremos los venezolanos para acabar con esta controversia. Y finalizamos con Ever José Guevara, quien opina que María Corina es una mujer preparada, es la que va a gobernar. El pueblo quiere un cambio urgente. Recuerdo en una oportunidad que retó a Chávez en la asamblea, solo que las máquinas de votación ya estaban manipuladas para el régimen. Ya se sabe el ganador, ya fue profetizado. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. El centro de la discusión no es quién ocupa temporalmente la presidencia, ahora es el alcance de sus atribuciones. Para distintos constitucionalistas, Delcy Rodríguez, como encargada de la presidencia, debe garantizar el funcionamiento del Estado, pero sin asumir competencias que impliquen cambios estructurales o decisiones propias de un presidente con legitimidad electoral. Juliana Palmar con el reporte. La discusión sobre el alcance de Delcy Rodríguez como presidenta encargada surge porque la Constitución contempla que ante la ausencia temporal del presidente, otro funcionario asuma la conducción del Ejecutivo para garantizar la continuidad del Estado. Sin embargo, juristas advierten que la suplencia no equivale a un nuevo mandato otorgado por el voto popular, por lo que las atribuciones de un presidente encargado tendrían límites definidos por el propio texto constitucional. La Constitución distingue claramente entre un presidente electo y quien asume el cargo únicamente por una falta temporal. No se trata de un detalle administrativo, es una diferencia de legitimidad democrática. El presidente fue elegido por el voto popular para ejercer determinadas competencias políticas. El suplente, en cambio, no recibe un nuevo mandato popular, porque no ganó con un voto. Su función es garantizar que el Estado siga funcionando, mientras regresa el titular, si es que regresa. De acuerdo con esa interpretación, el mandatario encargado puede ejecutar actos de administración, como mantener operativa la administración pública, garantizar el funcionamiento de las instituciones y atender necesidades ordinarias del Estado. El debate comienza cuando esas decisiones dejan de ser administrativas y pasan a tener un impacto estructural sobre el país. Quien administra provisionalmente conserva el funcionamiento del Estado. Quien gobierna define el destino político de una nación. Y esas dos funciones no son equivalentes. Puede ejecutar actos de simple administración, puede resolver lo cotidiano, puede evitar la paralización institucional, pero cuando comienza a adoptar decisiones estructurales que transforman el país sin que exista una declaración formal de falta absoluta ni el correspondiente proceso constitucional para designar un nuevo titular, estos actos están afectados de vicios de inconstitucionalidad por extralimitación de funciones y por usurpación. Por parte de la doctrina constitucional, decisiones que modifiquen el rumbo político, económico o institucional del Estado corresponden a un presidente con legitimidad electoral o a quien asuma el cargo tras cumplirse el procedimiento previsto por la Constitución. Precisamente, esa es la línea que distintos especialistas buscan definir, dónde termina la administración provisional y dónde comienza el ejercicio pleno del poder presidencial. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El Banco Mundial presentó su primer informe sobre el impacto económico de los terremotos del 24 de junio y estimó en $19.600 millones los daños físicos directos. El documento marca un hito al ser la primera gran evaluación del organismo desde que reanudó relaciones con Venezuela y servirá de base para medir el costo de la reconstrucción. Más detalles en el trabajo de María José Prado. A un mes de la tragedia, comienzan a conocerse las primeras estimaciones internacionales sobre cuánto costará levantar a Venezuela después de los terremotos. El Banco Mundial calcula que los daños físicos provocados por el desastre alcanzan los $19.600 millones, en la que representa la primera evaluación del organismo tras restablecer relaciones con el país. El terremoto causó daños materiales directos estimados en $19.600 millones, una cifra asombrosa para cualquier economía y que exige una respuesta coordinada.
El informe precisa que el 47% de las pérdidas corresponde al sector vivienda, el 27% a infraestructura como carreteras, puentes y redes de servicios y el 26% a edificaciones no residenciales, incluyendo hospitales, escuelas y comercios. Además, advierte que reconstruir con estándares antisísmicos y mayor resiliencia elevaría el costo hasta $50.000 millones. La Organización de las Naciones Unidas estimó que la reconstrucción requerirá unos $37.000 millones. Además, el Fondo Monetario Internacional ya aprobó los primeros recursos para la emergencia, lo que convierte a los terremotos en el punto de partida de las primeras acciones concretas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tras restablecer su relación con Venezuela. Construir a ciegas fue la norma durante años en la misión Vivienda, según la confesión del exministro Farruko Sesto. Hoy, cuando el Estado acelera la entrega de nuevas construcciones y asignaciones previstas para agosto, despiertan profundas dudas sobre la verdadera seguridad de las viviendas prometidas. Juan Gutiérrez Gamba nos explica. Una confesión desde España pone en entredicho la seguridad de la misión Vivienda en Venezuela. Farruko Sesto, el arquitecto y exministro de Hugo Chávez, admitió públicamente que durante su gestión no se realizaban estudios de suelo, dejando al descubierto una falla estructural histórica. Nos lanzamos a la aventura de hacer 150.000 viviendas. Es muy satisfactorio ver que casi vamos a alcanzar la meta, pero tenemos cerca de 300.000 en ejecución. Entonces esto es enormemente satisfactorio. Descartar auditorías geotécnicas significa levantar urbanismos a ciegas frente a fallas geológicas. En un país altamente sísmico, construir sin rigor técnico convierte a los edificios en una amenaza latente para sus habitantes. Tras la emergencia, el Ejecutivo informó que ya identificó 40 terrenos en La Guaira para desarrollar nuevas edificaciones y aseguró que esas evaluaciones forman parte del proceso previo a la construcción. Básicamente, La Guaira son sedimentos aluvionales, no son suelos arcillosos, ¿no? No está apto para ser construido a menos que yo no conozco dónde está el basamento duro en La Guaira. Habría que hacer perforaciones grandísimas a ver dónde está la roca dura. La prisa política por entregar viviendas plantea dudas inevitables sobre si estos nuevos complejos cuentan con las certificaciones del suelo indispensables. Además de los terrenos seleccionados en La Guaira, el gobierno anunció que 1.400 apartamentos en Charavalle comenzarán a asignarse a familias damnificadas durante el mes de agosto. El hecho que el suelo sea malo no quiere decir que no se pueda construir. Claro que se puede construir, pero lleva estudios más especiales, es más costoso, hay que estudiar el suelo. El suelo de La Guaira hay que estudiarlo, hay que hacer un estudio geotécnico, si es posible levantar un mapa de todo el área de La Guaira y luego de eso estructuralmente proponer la mejor solución en cuanto a lo que es los pilotes, las fundaciones, toda la parte infraestructura. La crisis habitacional no se resuelve acelerando obras sin garantías técnicas. Si el Estado insiste en construir sin estudios de suelo rigurosos, las viviendas del futuro seguirán edificándose sobre los cimientos de la improvisación. Es importante conocer errores del pasado para que no vuelvan a repetirse. Perros, gatos, tortugas y hasta un chivo. Cientos de mascotas rescatadas de los escombros tras el doble terremoto en Venezuela permanecen en refugios temporales a la espera de reencontrarse con sus antiguos dueños o sus nuevos amos adoptivos. Con el duelo de haber perdido a sus familiares, sobrevivientes emprenden la búsqueda de sus mascotas por los diferentes refugios informales que se instalaron en el estado de La Guaira sobre el Mar Caribe, el más afectado. Veamos. A mí también, porfa. Qué maravilla, vale. El 18 de julio, los rescatistas que todavía buscan cuerpos de las más de 5.000 víctimas del doble terremoto en Venezuela se emocionaron al encontrar a este gato todavía con vida 24 días después de los sismos. No es la única mascota que ha sido rescatada de entre los escombros. En este refugio de la Misión Nevado, un programa estatal de atención a animales domésticos, llegaron 326 mascotas tras los terremotos. Han sido rescatados por nosotros mismos. Hemos tenido más o menos ya que como más de 200 gatos rescatados, podría decirse. Por suerte, han sido más las personas que han venido y han encontrado nuevos dueños. Para nosotros cualquier adopción es emotiva.
porque en lo que un animal conecta con una persona, eso para nosotros es energía pura, pero cuando es un reencuentro, termina todo el mundo llorando aquí porque obviamente son animales que a lo mejor dan por desaparecidos o incluso por fallecidos, que es peor, y al ver que están acá, de verdad que se van felices ellos, nos quedamos felices nosotros por nuestra labor. El 24 de junio, Venezuela sufrió 2 terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, con apenas 39 segundos de diferencia entre sí, que dejaron más de 5.300 muertos y una enorme destrucción, en especial en la zona de La Guaira. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Iniciamos, como siempre, con nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Colombia y Ecuador reanudarán intercambio de energía tras crisis diplomática. Colombia reanudará la venta de energía eléctrica a Ecuador luego de tensiones diplomáticas que provocaron temor en Quito por un desabastecimiento. Ante una inminente sequía asociada al fenómeno del Niño, anunció el gobierno colombiano. Ambas naciones aplicaron aranceles recíprocos de hasta 100%, después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusara a su homólogo colombiano Gustavo Petro de no combatir efectivamente el crimen organizado en la frontera común. Congreso de Nicaragua votará en agosto una reforma para excluir a los opositores de las elecciones. El Congreso de Nicaragua, controlado por el gobierno, votará a inicios de agosto una reforma para impedir que partidos opositores compitan en las elecciones, a pedido del presidente Daniel Ortega, informó el jefe del legislativo Gustavo Porras. Los diputados y la autoridad electoral definirán los elementos para no dejar ni un resquicio y que no se pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos en los comicios. Así lo dijo Porras. Precisó que son los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones, declaró. Zapatero se defiende y asegura que le regalaron las joyas que guardaba en su oficina. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló este jueves que las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho y valoradas en 1.3 millones de euros fueron un regalo de cortesía personal que recibió hace muchos años de un país que no reveló. Tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia. Ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas ni en el valor que ahora se les ha atribuido. No tenía intención de defraudar y lo último que yo pensaba era en el valor patrimonial, explicó. Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y confiar en